En primer lugar, recordaremos un poco lo que era un tampón químico, un sistema tampón. Tal y como hemos visto en clase y como hemos mencionado en clase, un tampón químico es un sistema acuoso cuya finalidad es amortiguar las variaciones del pH y que está formado por una pareja de compuestos que configuran un par conjugado. Habitualmente está compuesto por un ácido débil, como veis aquí en la imagen, y por su base conjugada. Cuando el ácido débil en un sistema acuoso, es decir, en presencia de agua, cede su protón al agua, este ácido se transforma en su base conjugada al perder el protón y el agua se transforma en un catión denominado hidronio, como hemos dicho en clase. Un tampón también puede estar compuesto por una base inicialmente, una base que puede captar un protón en un medio acuoso, es decir, en presencia del agua. En este caso le cedería el protón el agua a la base y cuando esa base capta el protón del agua se transformaría en su ácido conjugado. El agua a su vez se transformaría en su base conjugada. Bien, entonces esta reacción de disociación de un ácido débil, fundamentalmente vamos a hablar de esta reacción que es la más habitual en un sistema tampón, la primera, la de arriba, está gobernada o dirigida o guiada por una constante. Esa constante se denomina K sub A. Es la constante de disociación de un ácido débil y nos indica cómo va a funcionar esa reacción química en el entorno fisiológico que estemos estudiando. El comportamiento de un tampón químico o de un ácido débil, que al fin y al cabo se va a comportar como un tampón químico, viene definido por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta ecuación que veis aquí. Esta ecuación o fórmula nos indica cómo de eficiente va a ser el tampón a un pH determinado y cómo va a estar la concentración del par, el ácido débil y su base conjugada, a un pH determinado. Esto nos permite estudiar el comportamiento del tampón y sus características. Además, nos permite calcular una constante denominada pK sub A, que es el menos logaritmo en base 10 de la K sub A que antes he mencionado. Esta pK sub A es muy útil porque nos indica la fuerza del ácido. Cuando la pK sub A es muy pequeñita, en torno a 0, de 0 a 2, podemos decir que el ácido es fuerte. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Un ácido fuerte es aquel que en un medio acuoso tiende a estar muy disociado, a ceder su protón rápidamente, aunque el pH sea muy bajo. Cuando la pK sub A es alta, por encima de 6, decimos que el ácido es débil. Los tampones son ácidos débiles. ¿Por qué? Porque si fueran ácidos fuertes, solo lo único que harían en el medio acuoso es ceder protones. Mientras que un tampón es aquel que debe ceder protones cuando el medio necesita acidificarse, pero también debe captar protones cuando el medio necesita alcalinizarse. ¿De dónde viene esta fórmula? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vamos a desarrollarla porque viene de la propia reacción del tampón. La reacción resumida del tampón es la siguiente. Un ácido débil en un medio acuoso puede ceder un protón al agua y transformarse en su base conjugada. Esta reacción está gobernada por una constante, K sub A. Y en el equilibrio, esta reacción es cuando mayor poder tamponador tiene. Bueno, la K sub A, cualquier constante de equilibrio de una reacción química, se define como el producto de los productos dividido entre
la concentración de los o producto de los sustratos. Lo que nos interesa en esta pequeña fórmula que tenemos aquí es introducir el concepto de pH, porque decimos que esto va a comportarse como un tampón químico y el tampón químico, ¿qué es lo que hace? Amortiguar las variaciones de pH. Luego nos interesa relacionar esta característica de nuestro tampón con el pH. ¿Cuál era la fórmula del pH? La fórmula del pH es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Bien, pues sí, ¿cómo podríamos introducir la fórmula de pH aquí? Pues introduciendo un logaritmo en base 10, porque la concentración de protones la tenemos aquí, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es introducir un logaritmo, un menos logaritmo en base 10 a toda la fórmula. Menos logaritmo de K sub A es igual a menos logaritmo de, ahora vamos a separar la fracción en dos para poder obtener el concepto de pH. Separamos por un lado esta fracción y por otro lado aislamos la concentración de protones. Observamos que ya tenemos aquí el concepto de pH y podemos sustituirlo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituirlo y todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado de la fórmula. Luego cambiaría de signo, sería menos logaritmo de K sub A más logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. Como hemos visto que menos logaritmo en base 10 de la concentración de protones es igual a pH, es decir, esta P es el potencial logarítmico en base 10 de la concentración de protones. Luego, este menos logaritmo en base 10 de la K sub A también lo podemos transformar por una P, que realmente nos querrá decir eso, menos logaritmo en base 10. Pues lo vamos a transformar. De manera que aquí tenemos, vamos a cambiarlo todo de sitio, aquí tenemos ya la pK sub A, en el otro lado tendremos el pH y lo demás lo dejamos igual. Y aquí tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Nos relaciona, como veis, una característica propia del tampón, que es la K sub A, con el pH del entorno, de manera que a un determinado pH podemos calcular la relación o las concentraciones que tenemos de ácido débil y de su base conjugada. Y también podemos saber a qué pH este tampón será más eficiente. ¿Cuándo va a ser eficiente un tampón? Un tampón será muy eficiente cuando la concentración de ácido débil y de base conjugada esté equilibrada. Es decir, cuando la concentración del ácido y de la base sea parecida o igual. ¿Eso cuándo sucede? Eso sucede cuando esta reacción de disociación que hemos mencionado antes, aquí arriba, en chiquitito, esta reacción está en el equilibrio. Cuando está en el equilibrio, esta concentración realmente es igual, la concentración de ácido débil y su base conjugada. Bueno, pues en ese momento, cuando el ácido débil y la base conjugada estén en la misma concentración, el tampón tendrá un gran poder tamponador, será eficiente. Y esto va a ser así porque tendremos suficiente ácido débil, el cual podrá aportar protones al medio en el caso de que necesitemos acidificar ese medio, y tendremos suficiente base conjugada que captará protones en caso de que el medio necesite alcalinizarse. Luego podemos tamponar o amortiguar variaciones del pH en las dos direcciones. Bueno, pues, ¿qué sucede con la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Pues nos dice que en este momento,
cuando ácido y base conjugada están igualados en concentración, nos dice que el valor de esta fracción es 1. ¿Y cuál es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. Luego, en ese momento, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que a ese pH, el pH al que el tampón es muy eficiente, ese valor de pH va a coincidir con el valor de pKa de nuestro tampón. Y esto es importante a la hora de titular un tampón, que es lo que vamos a hacer. Voy a explicar después.